Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les interesa a muchísimos de ustedes. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y más específicamente sobre los secretos que Hande reveló acerca de su relación con Kerem, una relación que, como saben, fue de esas que nos mantuvieron pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un romance de cuento de hadas. Prepárense porque vamos a desentrañar detalles jugosos, anécdotas increíbles y, por supuesto, las verdades que Hande compartió y que nos dieron una perspectiva más íntima de su amor. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje alucinante. Y antes de que empecemos, no puedo evitar recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Es la mejor forma de estar al tanto de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ya saben, denle al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y estén listos para más noticias, análisis y chismecitos sobre sus celebridades favoritas. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, les haré un breve resumen. Estos dos bombones turcos se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, y la química entre ellos fue instantánea, innegable y explosiva. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo, y no solo por la trama romántica, sino por la chispa que existía entre Hande y Kerem, que traspasaba la pantalla. Era algo que se podía sentir, se podía percibir, un magnetismo que atrapaba al espectador. Pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular. Fotos de ellos juntos, gestos cariñosos, miradas cómplices. Todo apuntaba a que lo que veíamos en la serie era mucho más que simple actuación. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero, o al menos su fandom, enloqueció de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de apoyo, de emoción. Se convirtieron en la pareja del momento, en el centro de atención de los medios y del público. Durante su relación, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales, sus entrevistas, todo era material para los titulares y la conversación. Pero, ¿qué secretos revelaron sobre su relación? ¿Qué detalles nos dieron acceso a ese mundo privado que tanto nos intrigaba? Vamos a descubrirlos. Una de las cosas que más nos fascinó de Hande y Kerem como pareja fue su autenticidad. En un mundo tan artificial como el del espectáculo, ellos parecían genuinos, sinceros y muy enamorados. Hande, en particular, siempre se mostró muy abierta a hablar de su relación, aunque sin caer en el sensacionalismo ni en revelar detalles demasiado íntimos. Siempre mantuvo un equilibrio entre la transparencia y el respeto a su privacidad y a la de Kerem. En una de sus entrevistas, por ejemplo, Hande habló sobre la importancia de la comunicación en su relación. Destacó que aunque al principio puede ser difícil, una comunicación abierta y honesta es clave para construir una relación sólida y duradera. Compartió que tanto ella como Kerem se esforzaban por hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Y por supuesto, no podían faltar las risas, los chistes, las bromas. La comunicación era el cimiento sobre el que construían su relación, un diálogo constante, sincero y divertido. También habló sobre cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y Hande contó que se animaban y se inspiraban mutuamente. Se daban consejos sobre los guiones, se apoyaban en los momentos de estrés y se celebraban sus logros. Qué bonito, ¿verdad? Un apoyo mutuo que es fundamental para crecer como persona y como profesional. Este apoyo no solo se limitaba al ámbito laboral, sino que también se extendía a sus sueños, a sus proyectos personales, a sus anhelos. Se convirtieron en el mayor motor de impulso el uno para el otro. Otro de los secretos que Hande reveló fue sobre el valor de la confianza. En una relación, la confianza es la base de todo. Sin confianza no hay respeto, no hay amor y no hay posibilidad de construir algo sólido. Hande explicó que ella y Kerem se esforzaban por confiar el uno en el otro, por ser honestos y por ser leales. Una lealtad que es muy difícil de encontrar en el mundo de la fama. La confianza era el pilar que sostenía su relación,
la garantía de que podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin juicios. Un aspecto que a muchos nos enterneció fue cómo Ande hablaba de Kerem como persona, no solo como su pareja, sino como un ser humano. Destacó su inteligencia, su sentido del humor, su bondad y su sensibilidad. Para Ande, Kerem era un hombre completo con sus virtudes y sus defectos, y eso era lo que lo hacía tan especial. No se trataba solo de la fama o del éxito profesional, sino de la conexión humana que compartían. Veía en él a un compañero de vida, a un amigo, a un confidente, a alguien con quien podía ser ella misma sin condiciones. Ande también nos regaló algunos detalles sobre cómo era su día a día como pareja. Contó que les encantaba pasar tiempo juntos, ya sea en casa, viendo una película, o saliendo a cenar. Disfrutaban de los pequeños momentos, de las conversaciones profundas y de las risas compartidas. Parece algo muy simple, pero es lo más importante, crear recuerdos juntos. Valoraban la cotidianidad, los momentos sencillos, las pequeñas cosas que hacen que una relación sea especial. Un detalle que a muchos fans les encantó fue cuando Ande habló sobre los viajes que hacían juntos. Les encantaba explorar nuevos lugares, conocer diferentes culturas y crear recuerdos inolvidables. Viajar juntos es una excelente manera de fortalecer la relación y de conocerse aún mejor. Siempre es bueno salir de la rutina y explorar el mundo. Cada viaje era una aventura, una oportunidad para descubrir nuevas facetas de su relación, para crear vínculos más fuertes. Por supuesto, no podemos olvidar el tema de la privacidad. A pesar de ser figuras públicas, Ande y Kerem siempre intentaron proteger su relación de la intromisión mediática. Ande explicó que es importante tener un espacio privado, un lugar donde puedan ser ellos mismos y donde puedan fortalecer su amor sin presiones externas. Y a pesar de que se mostraban muy abiertos con sus fans, también sabían poner límites. Esta protección de su intimidad es fundamental para cualquier pareja, y más aún para las que están expuestas a la opinión pública. Lamentablemente, como muchos de ustedes saben, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia fue un duro golpe para los fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre. Aunque ya no están juntos, los recuerdos de su amor, de su complicidad y de los secretos que compartieron, siguen vivos en la memoria de todos. Fue un momento de tristeza, de decepción para quienes los admiraban como pareja, pero también de respeto hacia su decisión. Ande en sus entrevistas posteriores a la ruptura, ha demostrado una gran madurez y serenidad. Ha hablado con respeto de Kerem y ha agradecido el tiempo que compartieron juntos. Ha destacado que aunque la relación haya terminado, siempre guardará un buen recuerdo de él. Y eso es algo muy importante, el respeto y el cariño, a pesar de todo. Demostró que el amor, aunque termine, puede dejar un legado de aprendizaje, de crecimiento y de buenos momentos. Y ahora un paréntesis. ¿Se imaginan cómo habría sido la boda de Ande y Kerem? ¿Qué tipo de ceremonia habrían elegido? ¿Quiénes habrían sido sus invitados? Ay, solo de pensarlo me emociono. ¿Una boda romántica en la playa, con una decoración bohemia y un ambiente íntimo? ¿O una celebración más tradicional, en un lugar emblemático con una larga lista de invitados? La imaginación vuela al pensar en ese momento, en la unión de dos personas que parecían predestinadas a estar juntas. Pero bueno, la vida sigue, y aunque no podemos saber qué hubiera pasado, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de los recuerdos que nos dejaron. En resumen, los secretos que Ande Erçel reveló sobre su relación con Kerem Bürsin nos mostraron que, detrás de la fama y el glamour, había una pareja que se esforzaba por construir una relación sólida basada en la comunicación, la confianza, el respeto y el amor. Nos enseñaron que a pesar de las presiones externas, es posible ser auténtico, genuino y feliz. Y sobre todo nos recordaron que el amor es un viaje, y que lo importante es disfrutar del camino. El ejemplo de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa, que nos transforma y nos enriquece, incluso cuando llega a su fin. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta sumergirme en este tipo de temas, descubrir detalles interesantes y compartirlos con ustedes. Me fascina ver cómo se comportan nuestros famosos y sobre todo cómo viven sus historias de amor. Porque al fin y al cabo las historias de amor con sus alegrías y sus tristezas son universales. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias.
Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Ande? ¿Qué les gustó más de su relación con Kerem? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les interese y les guste. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar el canal y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ya saben, me gusta, compartir y suscribirse. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido sobre sus celebridades favoritas. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de las novedades. Y si tienen alguna sugerencia sobre temas que les gustaría que abordara, no duden en dejármelo en los comentarios. Estoy siempre abierto a sus propuestas. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden siempre creer en el amor. Porque como Ande y Kerem nos demostraron, el amor es posible, en todas sus formas, y siempre vale la pena vivirlo. Hasta la próxima.